Por fin les traigo esta reseña. Estoy seguro que estará llena de polémica, pero en todo momento mi opinión será 100% ecuánime. Así que no se diga más y vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la videoreseña de este día. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes. Sé que la mayoría ya lo conoce, aunque no tenga nada en la tapa. Hasta la portada podemos ver el nombre. Los protocolos de los sabios de Sion. Una primera edición. Es realmente increíble, me encanta bastante porque es difícil encontrarlo, no porque me agrade el contenido. Quienes ya más o menos conocen del tema sabrán que es políticamente incorrecto todo lo que tiene en el interior, pero vamos a reseñarlo con mucha responsabilidad. Les recuerdo, no hago resumen del libro, en primera ni me lo permitiría YouTube, pero para que no se me vayan a desilusionar, lo que les contaré es mi opinión y la historia macabrosa que envuelve todo este libro. Los protocolos de los sabios de Sion no tienen como tal un origen o una autoría, está enredado en un sincretismo horripilante, pero su título original era Los planes para la conquista del universo por los judíos masones. Y desde esa beligerancia ustedes se darán cuenta el por qué es tan prohibido y sobre todo criticado. Es un libro que en efecto políticamente es incorrecto en su totalidad actualmente, pero que llegó a ser políticamente correcto en ciertos lugares, en momentos cúspides de la historia, sobre todo en guerras. Hablaré de eso a continuación. De manera general, los protocolos de los sabios de Sion nos hablan del supuesto pensamiento de los pocos líderes mundiales. Aquí ustedes me dirán, ¿sabes qué? Son los Illuminati, son las sociedades secretas. No podemos hablar de algo que no tengamos pruebas. Ni siquiera tenemos pruebas para desmentirlo, tampoco para comprobarlo. Entonces, como les dije en un principio, yo permaneceré ecuánime. Sin embargo, no puedo decirles que existan o no este tipo de grupos elitistas. No hay pruebas fidedignas tampoco para comprobar la veracidad de los protocolos de los sabios de Sion. Es por eso que muchos historiadores no los usan como una fuente fidedigna, pero ellos también defienden la idea que así como no se pueden desmentir, tampoco se pueden comprobar. Entonces es difícil. Creo que es un libro que debería ser leído siquiera para cultura general y conocimiento de lo que podría ser una realidad de un nuevo orden mundial. Está basado en la publicación de Sergei Nilus. Y ojo con este personaje, lo voy a estar mencionando en repetidas ocasiones. En 1917, sin embargo, esta es la publicación oficial. Sin embargo, Sergei Nilus y otros autores o editores ya lo habían estado usando desde tiempo atrás. Sergei Nilus fue un místico cristiano que vivió una transformación de ateo a creyente y publicó el libro Lo Grande y lo Pequeño. Este tuvo mucha importancia en Rusia, pero cuando publicó El Anticristo como posibilidad inmediata de gobierno, en su capítulo 12 o apéndice 12 incluyó por primera vez en un texto oficial los protocolos de los sabios de Sion. Ahora, no es que estos ya se llamaran así. Sergei Nilus muy probablemente fue quien los bautizó con ese nombre. Los protocolos son 24 capítulos, 24 protocolos, 24 discursos que supuestamente son actas oficiales internacionales pronunciadas en una reunión secreta en Suiza en el año de 1897, aunque había varias opciones, y aquí es donde quiero que escuchemos todas las versiones de la historia para que nadie nos cuente ni salgamos engañados.
La primera de ellas es que probablemente fueran actas oficiales, ya que tenían el formato de una logia masónica, porque se nota la participación de un venerable maestro, alguien que le está dictando, y también de un secretario. Hay cosas que tienen errores, hay otras que están bien escritas. Hay algunas que carecen de sentido, digo, no es un libro que les va a entretener porque tenga un orden o una historia cronológica, se habla de todo y nada, en ocasiones es un enredijo, pero tal cual tiene coherencia con una organización secreta o una reunión oficial, por eso es que muchos decían, wow, sí parecen actas reales. Todo nuestro respeto a las fraternidades, saben que los respeto muchísimo. Sin embargo, otra de las opciones para darle certeza o no era desacreditarlos por completo, que fueran totalmente falsas, una mentira, únicamente un panfleto para criticar a los judíos o simplemente para hacer basura política. Esa es la segunda opción. Y la tercera, que muy probablemente es la que tanto historiadores como actuales lectores podríamos definir que es la verdadera, es una combinación entre la primera y esta tercera, que es que nuestro libro de los protocolos de los sabios de Sion simplemente está inspirado en otros escritos. Uno de ellos, El Estado Judío, publicado en 1827 por Theodor Herzl. Otro, Los Illuminati de Baviera. Y no estamos hablando de los Illuminati del Código Da Vinci de Dan Brown. No, esa es otra cosa. Eso es muy, no sé, muy sencillo. Los Illuminati de Baviera, publicado en 1776 de Adam Banshop. Y también Biarritz, que este sí está más perro. Biarritz fue publicado en 1868 por el escritor Helman Goldset. Y es una novela completamente antisemita, para que vean que el antisemitismo no surgió hasta la Primera o Segunda Guerra Mundial, tampoco en la Guerra Bolchevique, no, el antisemitismo tiene muchísima historia por detrás. En una de las escenas de Biarritz hay algunos líderes judíos quienes celebraban una reunión secreta en Praga, muy similar a lo que pasa en el futuro supuestamente en los protocolos de los sabios de Sion. Y 30 años después, sucedería algo similar, aunque no hay manera de comprobarlo. También el otro libro que pudo haber tenido relación directa o inspirar a los protocolos fueron Los diálogos en el infierno entre Rousseau y Montesquieu de Maurice Joly en 1864. Pero bueno, vamos a regresar con nuestro amigo Sergei Nilus. Sergei Nilus era asesor del zar Nicolás II. Sergei Nilus, ya les había dicho que era un místico cristiano, pero un místico, para que ustedes lo puedan entender, era algo muy parecido a Rasputín, porque Rasputín fue el místico más famoso de Rusia. Sergei Nilus no le llegaba a la estatura de Rasputín, sin embargo, por ahí se daba, funcionaban como asesores de los zares. Y Sergei Nilus pues era el de máxima confianza del zar Nicolás II. En 1905 Sergei presentó los protocolos al zar como algo totalmente real, como algo oficial, y el zar le creyó, le dijo, wow, qué bueno que me traes esta información, porque políticamente me ayuda, protege al pueblo ruso, y creo que si viene de ti, Sergei Nilus, tiene que ser real. Es ahí donde en 1905 se publicaba por primera vez un libro que contenía los protocolos de los sabios de Sion acompañados del sello de la realeza. Lógicamente todos iban a decir, wow, esa cosa debe ser real. Fue tanto su ímpetu que hasta la iglesia de Moscú ordenó que ocuparan los protocolos de los sabios de Sion en los sermones oficiales. Fue el 16 de octubre de 1905 cuando los sacerdotes de Moscú usaron los protocolos y les dieron credibilidad. Lógicamente la gente iba a creer a ciegas lo que les estaban diciendo sus líderes políticos y religiosos, dando a entender que los judíos le servían al anticristo. Entonces el antisemitismo seguía creciendo y ahora había llegado a Rusia, y el zar Nicolás
creía que los judíos ya eran una amenaza. Fue entonces que el 8 de noviembre de 1905 más de 1000 judíos fueron masacrados en la ciudad rusa de Odessa. Fueron masacrados porque ya era políticamente correcto odiar a los judíos. Recuerden que cuando ocurrieron este tipo de masacres, en ese momento había personas que las aceptaban como algo bueno, normal o necesario. Y eso es realmente peligroso. Hay que voltear a nuestro alrededor qué tipo de situaciones están ocurriendo en estos momentos que para nuestra actualidad son políticamente correctos, pero probablemente no estamos viendo todas las caras de la moneda. Y ahí vamos a pararnos tantito, vamos a respirar, porque hay quienes culparon de esta masacre a la Okhrana. ¿Quién recarambas era la Okhrana? Era la policía secreta de Rusia, y a ellos los acusaban de haber escrito los protocolos. Vean, había una intención previa a lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Quién había originado ese odio a los judíos? Pues entonces deberíamos entender que la derecha controlaba a la Okhrana, a esta policía secreta rusa, y ya tenían experiencia desacreditando movimientos. Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia, y es muy similar también a la onda mediática que hoy nos envuelve por completo. Si hay un panfleto ya no en papel sino virtual, puede destruir a una persona, una página, un gobierno completo, porque quien tenga el sartén por el mango tiene el poder en cualquier aspecto. Así que Piotr Ivanovich Ragovsky, líder de la Okhrana, de esta policía secreta rusa, ya había publicado en años anteriores la publicación Anarquía y Nihilismo, que era un panfleto con ideas similares a los protocolos de los sabios de Sion. Por eso se les acusaba a la Okhrana de haber ellos inspirado o muy probablemente publicado los protocolos. En 1903, Pauloch Kruzman, un editor totalmente antisemita y fascista, editó y publicó los protocolos como algo real. A ver, ya habíamos tenido el sello del zar, la Okhrana estaba apoyándolos, venían nuevos editores de categoría. Lógicamente las personas a las que estaba llegando este libro tenían dudas en que si lo que estaban leyendo era verdadero. Volvemos con Sergei Nilus. Por eso les dije que pusieran atención con este personaje. Los protocolos entonces tuvieron como objetivo en su momento influir en la vida del zar Nicolás II en San Petersburgo, Rusia, donde estos aparecieron. Y antes de avanzar es necesario preguntarnos qué ocurría en Rusia en esos momentos. En el marco de la época de 1897 eran las vísperas de la Revolución Rusa, y para la crisis venidera pues resultaba prudente tener a quien culpar. Eso mucha gente lo sigue haciendo, muchas organizaciones, gobiernos y demás, porque en su momento el zar Nicolás II tenía dividido su gobierno. Por un lado, los reformadores liberales, que eran judíos llamados bolcheviques, y los conservadores, que siempre se oponían. Una lucha de liberales contra conservadores, muy similar a lo que ocurría en la República Mexicana. Los protocolos entonces servían para temer a la izquierda, porque tenían 100% un objetivo político. ¿Y por qué decían que los bolcheviques eran judíos? Los judíos son 16 millones aproximadamente en todo el mundo, representando únicamente el 0.2% de la población mundial. Y de ese 0.2% de la población mundial, el 80% son de origen ashkenazi, que ni siquiera son originalmente judíos. El otro 20% supuestamente sí son descendientes del pueblo hebreo. Y esto nos podemos basar en el libro de la 13ª tribu de Arthur Koestler. Otro aspecto que hay que mirar antes de señalar es que la religión judía no son como otras religiones que te están invitando para que te acerques a su doctrina. Al contrario, ellos
son judíos, andan en su rollo y no están tocando puerta por puerta diciéndote, oye, ¿quieres ser judío? Al contrario, las personas luego quieren ser judíos, aunque los baten bien gacho. Pero de eso lo quiero aclarar porque también debemos entender cómo funciona el sionismo. O sea, a veces pensamos en judíos y pensamos en todas estas clasificaciones, pero hay que saber diferenciarlas. El sionismo, en esta doctrina, no todos son judíos. Hay algunos que sí, como Rostov y como algunos otros personajes, pero otros que únicamente les agrada el idealismo que se persigue, y ahí tenemos a Clinton y a Obama y también a otros tantos personajes políticos. Estamos analizando los originales, los que llevan la religión judía, los sionistas y por último los del Estado de Israel. Ya ven por qué tenemos que diferenciarlos para no hacernos bolas y generalizar cometiendo errores. Estos robaron la tierra palestina encerrándolos en reductos como la Franja de Gaza, y esto representaría como un Auschwitz moderno y nadie hace nada. Después de la revolución bolchevique en 1917, los alemanes, quienes venían sumamente lastimados por la Primera Guerra, lógicamente venían sobajados por completo, fueron asustados ya que les llegaba el chisme con un supuesto argumento de que los judíos habían conseguido acabar con el imperio ruso y que eso mismo lograrían fácilmente con Alemania. Antes de eso dejaremos pendiente un análisis para otro video en donde hablaremos de los líderes bolcheviques, por qué ese temor tan grande, ahí hablaremos de Trotsky también, pero cuando el zar se entera de la falsedad supuesta de los protocolos, porque ya empezaban a decir, es que ese documento es falso, pues el zar únicamente dijo, yo como Poncio Pilato me lavo las manos, si los protocolos son falsos, pues el daño ya está hecho. Cuando el imperio bolchevique es derrotado en 1917 se cumplió supuestamente la profecía incluida en los protocolos. El 16 de julio de 1918 el zar y su familia fueron ejecutados. Los antisemitas entonces crecieron y sobre todo cuando estos se encontraban el libro de Sergei, que en el apéndice 12 incluía los protocolos de los sabios de Sion, entonces la fama seguía popularizándose. De ahí los protocolos se expandieron a toda Europa, ya que los seguidores del zar llevaban un protocolo acá debajo del hombro, siempre lo cargaban. Era, la única manera de que en la que se sentían identificados por un nacionalismo para defender su patria. Fue entonces que Fyodor Binger en 1920 pasó los protocolos a Gottfried zur Beck, un editor también que publicó estos en alemán y resultó un éxito en ventas, bestseller en esos momentos. Y ahora viajemos a Alemania porque llegan los protocolos de los sabios de Sion en su idioma y los alemanes ya contaban también con literatura antisemita. Para que vean que el antisemitismo no solo estaba en Rusia, estaba en Alemania, en muchos otros lugares, previo a los protocolos de los sabios de Sion, previo a otros libros antisemitas famosos, para que observemos que la historia en verdad hay que revisarla. Es allí donde los alemanes ya veían a los judíos como una amenaza fantasmal. Y el libro Deutsche Schrift de Paul Betticher culpó de todo lo malo que ocurría a los judíos e invitaba a exterminarlos. Fue así que el 8 de mayo de 1920 se publicó en el periódico Times de Londres, regresamos a Europa, El peligro judío, los protocolos, dejando nuevamente así en el aire la pregunta: ¿acaso los protocolos de los sabios de Sion son verdaderos? ¿Son auténticos? Había una lucha de egos para poder responder este tipo de preguntas, pero generó una lucha entre Pax Germani y Pax Judía o Judaica. Y esta publicación del Times de Londres, legitimaría una vez más a los protocolos. Julius Streiber, amigo de Hitler, era un editor y promotor del odio a los judíos, antisemitismo total, y en su periódico Der Sturner publicó que los judíos eran bacterias, gusanos, plagas y se debería acabar con ellos. La película alemana Der
Ewich Judd, el judío eterno, ambientó los protocolos. Vean nada más, hubo lana para hacerles una propia película con tal de expandir la filosofía que se estaba compartiendo. Y mientras la guerra avanzaba, porque el tiempo seguía pasando, los judíos europeos quedaron bajo el control del nazismo. Ya para octubre de 1943, la SS nos impactó con el Holocausto y aproximadamente hubo 6 millones de judíos muertos. Regresamos un poquito en el tiempo. Walter Rosenau, quien supuestamente era un sabio de Sion, fue asesinado justificadamente por German Fischer, quien terminó siendo un héroe de la patria. Y 10 años después, un joven Adolf Hitler tomaría el poder un 30 de enero de 1933. Alfredo Rosenberg, un ideólogo nazi que nació en Rusia y tras el triunfo bolchevique emigró a Alemania, le dio un ejemplar de los protocolos de los sabios de Sion a Hitler. Ahí empieza esta fama desmedida que tuvieron los protocolos, porque estaba llegando a todas partes y a los personajes no indicados. Para ese entonces supuestamente ya habían sido desacreditados. Sin embargo, Hitler escribió el libro de Mi lucha. Ya hay reseña en el canal, dicho sea de paso, le ha ido muy bien esa reseña, pueden buscarla. Mein Kampf. Hitler escribió Mi lucha con el lema: hay una conspiración judía que quiere acabar con el mundo. Los alemanes eran lectores. Cuando el libro de Mi lucha fue publicado, no todo mundo lo leyó rápidamente, pero cuando Hitler llegó al poder, ahora sí todo mundo quería saber qué estaba compartiendo su nuevo líder. Es ahí entonces cuando los alemanes, el 11 de abril, hicieron un boicot contra los negocios judíos, acabando con su economía, y en septiembre de 1935 entraron en vigor las leyes de Nuremberg que estaban en contra de los judíos. Y ahora de Alemania nos vamos de viaje a América, porque en ese mismo contexto, un poquito antes, Henry Ford publicaba artículos que encajaban con la historia de los protocolos de los sabios de Sion. Pero en noviembre del mismo año publicaba este libro que tengo aquí, El Judío Internacional, que vendió más de 10 millones de copias y fue traducido en aproximadamente 16 idiomas diferentes, donde legitimizaba una vez más los protocolos de los sabios de Sion, ahora en el continente americano. Y el Judío Internacional, que había sido inspirado por los protocolos de los sabios de Sion, inspiraba a Adolfo Hitler para escribir Mi lucha. Hay quienes dicen que Adolf Hitler tenía un póster de Henry Ford en su cuarto. No tengo la fuente fidedigna, pero muchos historiadores así lo manejan. Es ahí entonces que todos en América decían: wow, entonces los judíos sí son el enemigo. ¿Qué está pasando? Y ahora ni siquiera les he dicho qué contiene, porque hay gente que actualmente dice: los protocolos de los sabios de Sion son totalmente reales. Philip Graves encontró el plagio en el libro que les mencioné hace ratito, de los diálogos en el infierno entre Rousseau y Montesquieu, pero Henry Ford, al igual que el zar Nicolás II, dijo: a ver, aunque los protocolos fueran falsos, lo que está escrito en ellos es totalmente real. ¿Y qué es lo que está escrito en el libro que ha causado tanta conmoción? Voy a darles una pequeña explicación muy respetuosa, ecuánime, porque créanme, me da miedo adentrarme en este tipo de temas. Mucha de la información que viene en estos 24 protocolos parecen profecías, se han estado cumpliendo, se siguen cumpliendo, y pareciera que en verdad Sergei Nilus o él o quien le entregó este tipo de documentos sabía cosas que no todo mundo conocía. El libro no da tantos datos personales, les digo, en primera no es tan grande, tampoco tendría tanta información, justo por ello sirvió y sigue sirviendo a los antisemitas, anticapitalistas, ultraderechistas y antisocialistas
porque actualmente los hay. Y este presenta una idea de una élite sionista, ya les decía, esa sociedad pequeñita que controla el mundo y que lo dirige no solamente en la actualidad, sino por generaciones y prevé dirigirlo en el futuro. ¿Quiénes son los sabios? Supuestamente, de acuerdo a los protocolos, es un grupo de judíos elitistas con un liderazgo y poder político y social monumental. Estos querían o siguen queriendo gobernar por completo el mundo. Me recuerda a las caricaturas con los villanos que quieren gobernar el mundo, pues algo muy similar. Conspiradores que querían destruir las naciones cristianas, porque el odio al cristianismo es brutal, y aquí hay que diferenciar. Una cosa es judaísmo y otra muy diferente es cristianismo. Una de las frases que contienen los protocolos es la siguiente: debemos provocar desorden siendo astutos, pero al mismo tiempo debemos ser benefactores y salvadores de la raza humana. O sea, son los que nos meten en problemas, pero al mismo tiempo tendrían que ser nuestros salvadores. Un plan con malla horrible. Sus fines totalmente serían infiltrarse en todos los sectores mundiales. Y es así como conectaban a los protocolos de los sabios de Sión con luchas religiosas, en donde entraba hasta el Evangelio de San Juan usando las frases que Jesucristo usaría en su vida, diciendo en alguna ocasión a esos judíos: vuestro padre es el diablo. Estos cuates lo tomaron de manera muy literal, pero los protocolos mencionaban sí a un personaje. Hace rato les dije, no mencionan a tantos, por eso no se puede desprestigiar, pero mencionaban a uno. Este es Theodor Gerson, un líder sabio judío que en el año de la publicación precisamente, él estaba en Suiza liderando el primer Congreso Mundial. Vaya casualidad. Y con esa coartada él salió limpio. Dijo: yo no pude haber participado en una reunión ilegal secreta así porque yo estaba en una reunión pública. Ahora, eso no quitaría que pudiera estar en ambos lugares. Sin embargo, allí fue donde sale Theodor Gerson limpio, pero mucha gente seguía creyendo que las ideas de los protocolos tenían bastante poder. Otra de las ideas era que con la deuda externa los gobiernos ocuparían el dinero de los pobres para pagar. Eso me recuerda a los países de tercer mundo, digo, yo me incluyo también. Con la deuda externa entonces tendrían el control total de los países. La crisis sería provocada retirando el dinero de la circulación como tal. Hoy por hoy, cada vez menos personas traen dinero en efectivo. Todo el dinero que está circulando lo hace de manera virtual. Y eso es un peligro, porque si los bancos caen, todo se derrumbaría. Por ello, el judaísmo, el sionismo y el comunismo concuerdan. Y aquí entra otro pasaje de la Biblia. Concuerdan en esto. En Proverbios 29:12 dice: si un gobierno presta atención a la palabra mentirosa, todos van a sufrir. Y es ahí donde la sociedad sufriría si el gobierno está haciendo las cosas como un titiritero. Karl Marx, el padre del comunismo, era judío y escribió el Manifiesto Comunista. Aquí lo tengo también, pronto lo voy a reseñar para que vean que le entro a todo. Y este representaba supuestamente una enciclopedia actual del sionismo. Regresamos en la historia. Los judíos buscaban matar a Jesús para hacerse igual a Dios. Juan capítulo 5, versículo 32. Los protocolos de los sabios de Sión defendían a capa y espada, o defienden a capa y espada. Hemos desarreglado, descompuesto por completo a la prensa, a la educación, a la juventud, a los medios de comunicación y a las leyes. Fraguaremos a los candidatos, los desprestigiaremos por completo con pasados turbios, y es ahí donde seleccionarían a políticos que hayan hecho algo muy malo en el pasado para que estén sujetos a y no puedan desacatar o desobedecer las órdenes de los líderes gubernamentales. Y actualmente lo hemos visto: si alguien se quiere salir de la línea, le sacan sus trapitos al sol y hasta ahí llegó su carrera política, artística, social, de lo que queramos hablar. Estarán a nuestras órdenes. Precisamente por esa sujeción que les darán, pues no podrán tener una libertad total. El protocolo número 12 nos habla de la censura en los periódicos, medios de comunicación, revistas, libros, órganos de información.
De esa manera se desvirtúa o se desvirtuó en su momento la palabra libertad. La libertad será lo que permita la ley y eso no es libertad. Ese es un síndrome de sugestión. El protocolo número 13 nos habla del progreso como una idea falsa y sirve para oscurecer la verdad, multiplicando, según ellos, las logias masónicas para poder capacitar mejor a sus planes y a sus adeptos. Ese era el objetivo principal que buscaban los protocolos de los sabios de Sion. Protocolo número 26 nos enseña, comparte la idea de que la enseñanza debería ser mejor a través de las imágenes a distancia, y eso es algo muy profético. Estábamos hablando de finales del siglo XVIII, su auge en el siglo XIX. Hoy, año 2021, estamos viviendo una educación virtual y eso es muy peligroso. Sigo avanzando con más temas, les digo, no puedo explicarles capítulo por capítulo porque en primera no quiero que censuren el video, tampoco quiero que lo vaya a silenciar YouTube o la red. Debo ser muy respetuoso, sumamente ecuánime, pero me da miedo. Otra de las enseñanzas que defendían los protocolos de los sabios de Sion era que querían coronar al rey del mundo, y ahí entraría el Gazo, el gran arquitecto del universo, o posiblemente una persona. Esta coronación debería ser en Israel, hablando de la reconstrucción del templo de Salomón. Algunos creen, esto es muy aparte de todo, pero que este supuesto nuevo rey podría ser Guillermo, el nieto de la reina de Inglaterra. No lo sabemos. Hay pruebas, hay otras ideas, hay hasta profecías de eso, pero creo que ese es tema para otro video. El dominio del nuevo orden mundial que los protocolos de los sabios de Sion ofrecen no pasa fácilmente. De hecho, tiene varias etapas. La primera de ellas es derrocar a las organizaciones, y ahí tenemos la caída de los sindicatos en todo el mundo. Eso es lamentable, ¿eh? También usar al proletariado, tenerlo sujeto, una esclavitud moderna, charlatanes y payasos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en donde se tomen las decisiones políticas. Hoy lo estamos viendo. No se metan con el futuro gobernador de Monterrey o con los actuales políticos que ocupan un lugar sin tener probablemente la preparación necesaria. Terminan siendo esto, charlatanes y payasos dentro del Parlamento. Darle migajas al pueblo para saciar su hambre y entretenerlos únicamente. Todo, absolutamente girará en torno al oro, y es ahí donde recurren también a cosas místicas. Por eso Sergei Nilus adoraba el misticismo, pero el poder del oro, a quienes les gusten estos temas todavía esotéricos, pues entenderán otro asunto, pero a los economistas podrán saber el problema que ha tenido los bancos mundiales por acaparar el oro. Provocar también que la gente tenga opiniones contradictorias. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, sin embargo, muchos grupos minoritarios están recibiendo apoyos, auspicios económicos muy grandes para poder levantar la voz creyendo que tienen libertad de expresión. Y regresamos a lo que les mencionaba hace rato. La libertad no es libertad cuando la ley te dice hasta dónde tiene que llegar. Entonces no tienes una libertad como tal. Estás siendo parte de una manipulación más grande, y eso da bastante, pero bastante miedo, porque provocan que la gente entre en conflicto, que haya pequeñas opiniones contradictorias y no dejen organizar verdaderamente a la sociedad, para que la gente evite hablar de los temas importantes, evite hablar de política, evite sentarse en la mesa y decir qué está pasando en la sociedad, creando una mentalidad pobre, barata, que no dejará tener un gobierno que probablemente se preocupe por la sociedad y lo que le acontece. No hay izquierda ni derecha para los protocolos de los sabios de Sion. Yo por eso les digo, no le crean a nadie, todo sopésenlo, ni siquiera lo que yo les digo, eso sería una absurdez. Vayan, investiguen y saquen sus propias conclusiones, pero no nos quedemos con una sola cara de la moneda. Los protocolos también defendían la idea de construir enormes monopolios, que son las empresas multinacionales, y así generar que desaparecieran por completo los negocios pequeños. Eso lo he visto en mi país también. La industria crea, pero la especulación destruye, y es ahí
donde recordábamos también el peso del judío internacional, porque Henry Ford le enseñaba a su familia y a todos los que alrededor de él estaban que no era lo correcto endeudarte con el banco, con el gobierno, y creo que los que hemos pasado por experiencias con deudas podemos definir que eso es verdadero. Sin embargo, lo que harían los protocolos de los sabios de Sion como esa supuesta propuesta de solución era que ellos nos harían ver la fuerza, porque me incluyen la sociedad, a través de los atentados, y podríamos decir, no lo sé, cosas verdaderamente macabras que ocurren o han ocurrido a lo largo de la historia. Podríamos entonces culpar a este tipo de sociedades que ordenan que algo tan catastrófico pueda suceder en un entorno pequeño, grande, con tal de poder medir la fuerza que ellos tienen, desaparecer personas, callar bocas, detener movimientos o impulsar otros a su conveniencia. Entonces, créanme, cada vez da más terror. Haremos subir los salarios, dicen los protocolos, pero al mismo tiempo subirá la inflación. Entonces, no habrá ningún beneficio. Los gobernantes firmarán sin leer y se meterán en problemas a su gente, a sus pueblos, serán destruidos por completo. Los agentes de Sion deberán ser economistas sumamente preparados, porque aquí los protocolos nos hablan de que es una red no tan grande, pero sí unos cuantos deben controlar, y esos tienen que estar muy, pero muy capacitados en economía. Ya saben, la sociedad en general que sean obreros, pero los líderes que sean economistas. Y digo, no tiene nada de malo tener dinero, lo peligroso sería que esto fuera real. La dictadura es igual a la globalización. Con eso cierra la mentalidad tan macabra y podrida de estos protocolos de los sabios de Sion, y de verdad nos deja una reflexión gigantesca. Si esto fuera real, si no es casualidad lo que está ocurriendo y en verdad hay unos cuantos controlando lo que acontece en el mundo, ¿podemos hacer algo o estamos totalmente perdidos? Si son o no ciertos los protocolos, eso es algo que al menos yo no puedo comprobar. Es difícil, muchos investigadores que han dedicado su vida no han logrado hacerlo. Algunos, al acercarse a más datos, mejor se han callado por temor, miedo, incertidumbre, porque simplemente se cansaron. No lo sé, es algo que no se puede asegurar. Lo que sí puedo decirles es que muchos de estos protocolos se están cumpliendo. Hay otros que no quise tocar precisamente por el miedo a la censura y porque quiero seguir hablando de estos temas. Si en algún momento tiene éxito este video, pues me voy a otra plataforma en donde se permita hablar más, de manera más extensa, y analizamos capítulo tras capítulo. Sé que ustedes, quienes ya los hayan leído, me encantará recibir sus opiniones. Sé que tendrán algo que decirme. Yo quiero seguir aprendiendo. Hay traducciones también tendenciosas. Eso no quiero demeritarlo. En la que tengo no es tendenciosa, pero me puse a investigar, y otras tantas desde un simple nosotros como organización. Ya se los dije, pudo haber sido una organización masónica, una logia secreta, pero no te lo deja tan claro, te lo deja al aire. Sin embargo, hay traducciones en las que te lo ponen ahí, nosotros los judíos masónicos, y no es así. No hay que ser tampoco tan tendenciosos. Por eso a veces es bueno leer este tipo de lecturas en el idioma original. Sin embargo, es difícil, yo no sé leer alemán. Tampoco, si los primeros fueron en ruso, mucho menos. Pero es bueno seguir investigando, tomar opiniones de los demás, nunca quedarse con lo primero que nos digan. La ideología principal de los protocolos de los sabios de Sion se podría resumir, y no quiero pecar en esto, pero sí podríamos simplificarla en fuerza e hipocresía. Te doy dinero para defenderte, pero al mismo tiempo te conquisto. Si les recuerda algo del vecino del norte, hablando de petróleo y otros países, creo que se puede comparar con lo que han hecho sociedades políticas. No es necesario invadir actualmente. De hecho, las guerras, también lo defiende los protocolos de los sabios de Sion, que las guerras posteriores, y eso que todavía faltaba la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que las guerras futuras
ya no serían por territorio, únicamente tendría valor económico. Y en efecto, hoy las guerras ya no son para conquistar territorio, es para ganar el dinero que tengan los países. Y es ahí donde hay guerras que ni siquiera la fuerza bruta es usada, únicamente el peso social, el peso crítico, el poder masivo de manera política que tenga un país más grande de primer mundo, pues acaba con lo poquito que pudiera defender un país de tercer mundo. Y es ahí donde vemos que es la economía la que controla este posible nuevo orden mundial. Es una serpiente sin fin, si hablamos de simbolismo o de ecumenismo. Hoy vivimos un gobierno mundial, o si no es que ya está, vamos camino hacia ello, lo digo con mucha responsabilidad. El odio a los judíos es algo que llega desde antes de Jesucristo, es algo muy antiguo, no sé si tanto como la sociedad misma, pero no es algo moderno. Se siguen publicando los protocolos de los sabios de Sión, prueba de ello es que lo tengo aquí. En 1990 lo llegaron a vender en algunas ferias de libro, lo prohibieron totalmente así de manera tan abierta. En 1998 recursos noruegos publicaron la segunda reunión, supuesta segunda reunión que se llevó a cabo en 1997 de los sabios de Sión. Lo voy a buscar, lo voy a leer y se los reseñaré, lo prometo, espero encontrarlo, si alguien sabe cómo, no duden en decirlo. Si son o no reales, eso es algo que no me compete decirles. Lo que me da miedo, se lo repito, es que mucho de esto se está cumpliendo. Creo que la responsabilidad que tenemos es no repetir un universo distópico en nuestra realidad y que a través de la lectura, la investigación, la educación y sobre todo el apoyo de los unos contra los otros, que no seamos como los cangrejos que nada más nos estamos tirando. Si vemos que otro triunfa, lo queramos sobajar. No. Hay que alegrarnos de los triunfos personales, pero también hay que alegrarnos de los triunfos de nuestros amigos, seres queridos, porque creo firmemente que si nos apoyamos como sociedad, aunque existieran los sabios de Sión, nada nos detendría. Así que eso es todo por la reseña de los protocolos de los sabios de Sión. Espero haya sido de su agrado. También deseo no haberla regado tanto con algunos datos. No lo olviden, pueden dejarme sus comentarios, escríbanme de manera personal. Me encanta platicar con ustedes. No lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal.